hemos visto en el anterior apartado de este tema, la historia de Roma se dividía en tres etapas: monarquía, república e imperio. Vamos a ver las dos primeras etapas, la monarquía y la república romana. Cuanto a la etapa monárquica, es la primera, ¿no? Y ya hemos dicho que la monarquía duró en Roma desde su fundación, en torno al siglo VIII a.C., hasta el siglo V a.C. Según la tradición, hubo 7 reyes en Roma durante este periodo, del que sabemos que el primero fue Rómulo. Estos reyes pues eran etruscos y de los pueblos itálicos que vivían en esa zona. Pero el rey no gobernaba solo. El rey, aunque tenía gran poder, se apoyaba para tomar decisiones en el Senado, una asamblea compuesta por los jefes de las principales familias. Y también existían lo que llamaban los comicios, que era una asamblea de todos los ciudadanos, donde se elegía al monarca y a los senadores. Si os fijáis, presenta similitudes con lo que vimos en la unidad de Grecia. Fue durante este periodo de la monarquía cuando Roma se convirtió en la ciudad-estado más importante de su región y empezó a controlar al resto de ciudades. Y el último rey de este periodo fue Lucino Tarquino, apodado el Soberbio. Este rey se caracterizó por ejercer su poder de una forma autoritaria. Ello llevó a que buena parte de esas familias que forman parte del Senado procedieran a su expulsión, a quitarlo del reino. Y en vez de nombrar un nuevo rey, decidieron proclamar la República, es decir, un gobierno sin rey. Y esto nos da pie a la segunda etapa de Roma, la República Romana, que es una etapa muy larga, puesto que va desde el 509 a.C. hasta el 30 a.C. En este caso, ya no tenemos un rey que gobierne, y el poder va a quedar fundamentalmente en manos de los patricios, que eran los jefes de las principales familias. Se consideraban que estas principales familias eran las familias fundadoras de Roma. Pero por otro lado había un gran número de población, que eran los denominados plebeyos, que pagaban impuestos y que participaban en el ejército, pero que estaban alejados de la participación en el poder. Al igual que pasaba en Grecia, si os acordáis, unos tenían unos derechos políticos y otros carecían de ellos, no participaban en las decisiones políticas. Ahora bien, ¿cómo se organizó el poder? Pues para evitar que el poder quedase concentrado en una sola persona, como ocurría con la monarquía, este se repartió entre 3 instituciones, 2 que ya conocemos y que funcionaban, el Senado y los comicios, y una nueva que eran las magistraturas. Las magistraturas eran cargos unipersonales, es decir, que eran cargos que ocupaba una persona. Ya solo accedían los patricios, los plebeyos no podían ser elegidos para estos cargos, y se elegían cada año se renovaban, y había unas cuantas magistraturas. Entre las más importantes estaban los cónsules, que se elegían 2, había 2 cónsules cada año, y eran los encargados de ejecutar las leyes y dirigir al ejército. Pero también estaban los cuestores, que se responsabilizaban de las cuentas públicas, de controlar el cobro de los impuestos, el pago de los gastos del Estado, ver si hacía falta más dinero, etc. Luego estaban los pretores, que eran los encargados de impartir justicia, una especie de jueces. Estaban también los ediles, que se encargaban de la vida pública. Digamos que su papel podía ser semejante al de los alcaldes actuales. Y por último, los censores, que realizaban el censo ciudadano, es decir, un registro de cuántos ciudadanos había en las ciudades, y los clasificaban según su riqueza, para en función de la riqueza cobrar determinados impuestos. Para eso servían los censos, para cobrar los impuestos a la población. Pasado el tiempo, apareció una magistratura nueva, que eran los llamados tribunos de la plebe. Fue una magistratura creada para defender a los plebeyos, ya que no podían acceder a las magistraturas y tampoco participaban en el Senado, de forma que tuviesen alguien que les defendiese. Bueno, junto a los magistrados hemos dicho que existían otras 2 instituciones, el Senado y los comicios. El Senado es la institución más importante. Estaba compuesta por 300 magistrados que eran cargos vitalicios, es decir, una vez que eran elegidos, no abandonaban su cargo hasta su muerte. Y el Senado es la gran institución la que toma las decisiones. Es la que decide los temas políticos, dirige también la política exterior y el ejército. Es el que decide qué territorios se conquistan, se quiere la guerra, también deciden qué se invierte el dinero, etc. Y por otro lado estaban los comicios, formados por ciudadanos libres. Los comicios eran los que elegían a los magistrados, a esas magistraturas públicas, y eran también los que proponían leyes al Senado. Pero solamente las proponían. En último término, el Senado era quien decidía si las aprobaba o no. Bueno, y con esto hemos terminado este apartado.